Amen. As Vital said earlier, Como ha dicho Vital hace poco, I will continue with the message I preached. I began to preach 2 weeks ago. voy a continuar con este mensaje que empecé a predicar hace 2 semanas atrás. And the message is called El nombre del mensaje es Two Misconceptions About Discipleship. 2 ideas equivocadas acerca del discipulado. Last week, La semana because a pasada, number of you were not here 2 weeks ago, porque hace 2 semanas unos cuantos de vosotros no estabais aquí, we saw that the first misconception hemos visto que la primera idea equivocada which exists in many evangelical churches, que existe en muchas iglesias evangélicas it is that it is basically believed today y que básicamente es lo que se cree hoy en día, that you must become a Christian first. es que primeramente tú tienes que llegar a ser un You cristiano. must accept Christ as the Savior, Tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. and you become Christian, Entonces tú llegas a ser un and you cristiano are saved, y eres salvo and you will reach heaven. y vas a alcanzar el cielo. And then we are taught Y después se nos ha enseñado that sometime after, que algún tiempo después, that's kind of optional, y esto es opcional, you can become a disciple. tú puedes llegar a ser un discípulo, That is, you can accept Christ as your Lord. que es como decir que puede llegar a aceptar a Cristo como tu Señor. So we are told that there are two experiences. Así es que se nos dice que hay 2 diferentes tipos de experiencias. You become Christian first, Primero tú llegas a ser cristiano and then years after, y años después, if you want to, si es que tú lo quieres, you become a disciple. entonces tú llegas a ser un discípulo. But this is not true. Pero esto no es verdad. A disciple Un discípulo is a Christian, es un cristiano and a Christian is a disciple. y un cristiano es un discípulo. As I read last week, 2 weeks ago, Como estaba leyendo hace 2 semanas atrás in the book of Acts, en el libro de Hechos, chapter 11, en el capítulo 11, verse 26, we read, en el versículo 26 we leemos: can read the verse. y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido. No. 11:26. Perdón. Capítulo 11 y versículo 26. Que dice: y se congregaron ahí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se los llamó cristianos por la primera vez en Antioquía. Who are called Christian? ¿Quién fueron llamados cristianos? The disciples. Los discípulos. If you're not disciple, Si no eres un you are discípulo, not a Christian. pues no eres un cristiano. That's the way it is. Es así como funcionan las And today cosas. we will look to another misconception. Hoy vamos a ver otro concepto equivocado. And the second misconception is this: El segundo concepto equivocado es este. that we must study hard Tenemos que estudiar duramente to become a disciple. para poder llegar a ser un discípulo. But as we will see, it's not true. Esto también, como vamos a ver, no es You verdad. don't need to study anything No te hace falta estudiar nada to become a genuine disciple of Christ. para poder ser un genuino discípulo de You can become a Jesucristo. genuine disciple Tú puedes llegar a ser un discípulo genuino. actually very quickly De hecho, de una forma muy rápida, if you want to. si es que tú quieres. If you don't want, Si tú no quieres, you will not become a disciple. no llegarás a ser un discípulo. So we could define the word disciple of Christ. Pudiéramos definir el término discípulo de We Cristo. could say that a disciple Pudiéramos decir que un discípulo is somebody that has met the terms of discipleship es alguien que ha aceptado los términos del or the discipulado. conditions O las of, condiciones. of discipleship. Del discipulado. So we can read in Luke Podemos leer en el Evangelio de Lucas, in chapter 14 en el capítulo 14, from verse 25 until 33. desde el versículo
25 until 33. hasta el versículo 33. Here you have basically the conditions of discipleship. Aquí están básicamente las que son las condiciones del discipulado. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. We can read in Matthew also chapter 16, También podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verse 24. y el versículo 24, que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amen. Like I said earlier, Como he dicho antes, if you look at the flow of the evangelical churches, si tú miras al andamiento de las iglesias we can evangélicas, conclude podemos llegar a la that somebody conclusión must study hard, que alguien tiene que estudiar he muchísimo, must be trained, tiene que he must be entrenarse, taught tienen que enseñarte to become a disciple. para que tú puedas llegar a ser un discípulo. But this is not the way it goes. Pero es que las cosas no van así. To become a disciple, Para poder llegar a ser un there discípulo, is one thing you must do. hay una cosa que tú tienes que Is to hacer. accept the conditions of discipleship. Y es aceptar las que son las condiciones del discipulado. Actually, if you read them, De hecho, si tú las lees, if you take time, you sit down, si tú tomas tiempo, te sientas and you think about the conditions, y empiezas a pensar a las que son las condiciones, you will see very quickly vas a ver de una forma muy that the rápida conditions of discipleship que las condiciones del discipulado cannot be learned. no se pueden aprender, They can only be accepted. solamente se pueden aceptar. Something you must accept. Es algo que tienes que aceptar. Actually, as we have seen 2 weeks ago, De hecho, como hemos visto The hace 2 semanas atrás, the Word of God teaches in clear terms la palabra de Dios enseña en términos claros that only the disciples que solamente los will discípulos be taught explicitly van a ser enseñados de una forma explícita by the Lord. por el mismo Señor. We'll read different verses Leímos varios versículos that he used to explain everything en los cuales Jesús acostumbraba explicárselo todo to the disciple. a sus discípulos. If you are not a disciple, Si no eres un discípulo, Jesus will not teach you. Jesús no te va a You will be enseñar. left alone with a book. Vas a ser dejado solo con un libro. And some Christians, Y algunos that's cristianos, what they have. esto es lo que tienen. It's them with a book. Ellos mismos y un libro. And they must try to interpret the book the best they can. Y tienen que intentar interpretar este libro lo mejor que puedan. But the disciple, Pero el discípulo it's not somebody just with a book. no es alguien que solamente tiene un libro. It's somebody that have the book, Es alguien que tiene el libro and he have somebody that will explain it to him. y tiene también a alguien que este libro se lo va a explicar But- directamente a él. But to have access to that, Pero para poder llegar a alcanzar esto, we must accept the conditions of discipleship. necesitamos aceptar las que son las condiciones del discipulado. And I repeat, Y repito, the conditions cannot be learned.
Estas condiciones no se pueden aprender. You can compare it to somebody. Let's say you have a boy. Podemos comparar esto, decimos que tienes a un niño, Of 12 years old. un joven de unos 12 años. He doesn't know how to swim. Este muchacho no sabe nadar And you want to learn how to swim. y quiere aprender a nadar. If you live in a place, Si él in vive en un lugar a desert, donde hay desierto you know, there is no lake or river around, y cerca de él no hay ningún mar o un lago, un río, you know, and can he learn how to swim there? y ¿será que ahí puede aprender a nadar? Of course not. Claro que no. He will have to accept Él tiene que aceptar to make a trip de hacer un viaje and to reach a place y alcanzar un lugar where there is enough water to learn how to swim. a donde haya bastante agua para que él pueda aprender a nadar. This is not something he must learn. Esto no es algo que tienes que aprender mentalmente. It's something you will have to accept. Es algo que tiene que aceptar. You will have to accept to get wet. Tiene que aceptar que va a tener que If you mojarse. don't accept to get wet, Si no quiere he mojarse, will not learn how to swim. no va a poder aprender a nadar. Why? ¿Por qué? Because it's a need. Porque es una necesidad. You must accept to get wet to learn how to swim. Necesita aceptar la idea de que tiene que mojarte si quiere aprender a nadar. He will have to accept to put himself horizontal Va a tener que aceptar de ponerse en una posición horizontal in the water. en el agua. That's not something you need to learn. No es algo que puedes aprender. It's something you will have to accept. Es algo que tiene que aceptar. And if he accepts it, Si este muchacho lo acepta, then he will begin to learn entonces puede empezar a aprender how to swim. cómo nadar. And that's the way it is. Es así como funciona. The conditions of discipleship cannot be learned, they must be accepted. Las condiciones del discipulado no pueden ser aprendidas, necesitan ser aceptadas. And if we accept them, Si las aceptamos, then we can begin to learn. entonces podemos empezar a aprender. We will have to follow the one who teach, of course. Vamos a tener, claro está, que seguir al que enseña. If the one who teaches is going there, Si aquel que nos enseña se está ir por ahí and I stay here, y yo me quedo aquí, I will not learn anything. no voy a aprender I nada. will have to accept to follow the one who teach. Voy a necesitar aceptar la idea que yo tengo que seguir al que me enseña. To be where he is. Que yo tengo que estar donde él está. And Jesus says, Y Jesús dijo, if you want to follow me, si tú quieres seguirme, you must take your cross tienes que tomar tu cruz and deny yourself. y tienes que negarte a ti mismo. That's tough, to deny ourselves. Y esto es duro, negarse uno a sí mismo. My little self. Mi pequeño yo, I must deny tengo que my negarlo. little self, you know. Tengo que negar mi pequeño ego, Some of my dream, algunos de mis sueños, some of my ambitions. algunas de mis ambiciones. I must put that aside. Tengo que ponerlas de lado. And it's the way it is. Es así como es. One other thing we must understand Otra cosa que necesitamos entender is that the conditions of discipleship es que las condiciones del are discipulado not arbitrary. no son algo arbitrario. They are, it's a real need. Es una necesidad real. You know, it's not something that the Lord says, I will put conditions. No es algo como que el Señor hubiese dicho, voy a poner unas I will not need to condiciones. put any, but No me haría falta poner ninguna. because I'm the Lord, Porque yo soy el Señor. I will put the conditions. Entonces yo voy a poner And condiciones. I will put some of them quite tough. Y algunas de ellas van a ser duras. You know, and those who want to learn will have to meet them. Y los que quieran aprender van a tener que aceptarlas. Otherwise, I want to teach them. De otra forma, yo no les voy a enseñar. No, it's not the way it is. No es así. The conditions of discipleship Las condiciones del discipulado are not arbitrary, no son algo they arbitrario. are necessary. Son una necesidad. Example, Por ejemplo, the little boy that learned how to swim,
este muchachito que aprende a nadar, if the one who teach says, for example, si por ejemplo el que le va a enseñar le dice, if you want to learn how to swim, si quiere aprender a nadar, you will have to accept to get wet. vas a necesitar aceptar la idea de que tiene que estar mojado. Is that a need? ¿Es una necesidad? Yes, it's a need. Claro que sí, es una But necesidad. if the one who teach says, for example, Pero si por ejemplo el que enseña dice, if you want to learn how to swim, si tú quieres aprender a nadar, you will have to pay me 100 euro. vas a tener que pagarme 100 euros. Is that a real need? Esto es una necesidad, realmente una necesidad To learn how to swim? para que puedas aprender a No, it's nadar. not a real need. Esto no es necesariamente lo que necesita hacer. The boy would be able to learn how to swim El muchacho va a poder aprender a nadar without paying 100 bucks. aún sin pagar un céntimo. And we must understand Y necesitamos entender that all the conditions of discipleship que todas las condiciones del are discipulado needed son algo necesario if you want to learn. si es que quieres aprender. If you don't meet them, you will not learn. Si tú no encuentras estas condiciones, no vas a aprender nada. You can read the Bible for years. Puedes leer la Biblia durante años. You can go to a Bible school. Puedes irte a una escuela bíblica. You can try to use all your intellect as much as you can. Puedes intentar usar tu intelecto tanto como tú puedas. The Word of God teach La palabra de Dios enseña that you will not learn. que no vas a aprender nada. Paul writes, Pablo escribió, always learning, siempre aprendiendo, but never able to come to the knowledge of the truth. pero nunca capaces de llegar al conocimiento de la verdad. If you don't meet the condition of discipleship, Si tú no encuentras las condiciones del you will not discipulado, know what is true and what is false. no vas a saber qué es verdad y qué es falso. You will have to walk at the light of your intellect, Vas a tener que andar a la luz de tu propio intelecto and your intellect will not be enough y tu intelecto no va a ser suficiente to understand the ways of God. para entender los caminos de Dios. We need somebody, God Himself, in fact, Necesitamos a alguien, de hecho necesitamos al mismo Dios to teach us para que nos and enseñe explain us y nos explique so we may understand what is true and what is not para que true. podamos entender qué es verdad y qué no es verdad. There is a verse that can help us to understand a bit more. Hay un versículo que puede ayudarnos a entender un poquito más. John chapter 8. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Verse 31 and 32. versículo 31. Yeah. Versículos 31 y 32, que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. That's the Lord who speak here. Aquí es el Señor el que está hablando. And it begins with the if. Y empieza con un sí. If Sí, you abide in my word. moráis en mi palabra. And that shows us how important it is to know His word. Esto nos hace ver lo importante que es conocer su palabra. Because how can I abide in His word if I don't know His word? Porque ¿cómo voy yo a morar en su palabra si yo no conozco su palabra? Brother and sister, we must spend much time in God's word. Hermanos y hermanas, necesitamos pasar mucho tiempo con la palabra de Dios. It is true, Es we verdad can put a lot of time in God's word que podemos poner mucho tiempo en la palabra de Dios and not learn anything, sin aprender absolutamente as I nada. said earlier. Como lo he dicho antes. But you will not learn anything if you don't go in God's word. Pero no vas a aprender nada si no vas a la palabra de Dios. We must know His word. Necesitamos conocer su palabra. We must be the people in a sense, of one book. En un sentido necesitamos ser gente de un libro. We can read other books, Podemos leer otros libros, but the book we must really know.
Pero el libro que realmente necesitas conocer, the book we can really trust, el libro en el cual puedes confiar, it's this here, the Bible. es la Biblia. So he said, if you abide in my word, Así que él dijo, si moráis en mi palabra, you are my disciple indeed. entonces seréis mis discípulos. Are you? No, indeed. Read the verse there. Which verse? Seréis verdaderamente mis discípulos. Exactly. You know, are we only disciple, let's say? Decimos que somos verdaderamente. No. Are we disciples? Somos nosotros discípulos. Do we look as one? Nos parecemos a People who discípulos. look at us. Nos miran, Might si say, miramos "I a think- nosotros I think mismos, this one is a disciple of Jesus. creo que este será un discípulo de Cristo. Or are we truly disciples of Christ? O es que verdaderamente somos discípulos de Cristo. Have we truly met all the conditions of discipleship? Hemos verdaderamente aceptado todas las que son las condiciones del Is discipulado. it true? Es verdad. Do we know His Word? Or do we study His Word? Conocemos su palabra, la estudiamos, Do we abide in His Word? moramos en su palabra. So then it says, if you abide in my words, you are my disciples indeed. Entonces dice, si moráis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. And then he adds, Y después dice, and you shall know the truth. y conoceréis la verdad. Who can know the truth? ¿Quién puede conocer la verdad? According to this verse, Según este versículo, only the disciples of Jesus Christ. solamente los discípulos de Jesucristo. Who can know what is true? ¿Quién puede saber qué es lo que es verdad? Only those who abide in His Word. Solamente aquellos que moran en su You palabra. don't abide in His Word, ¿No moras en su palabra? you will not be able to really discern what is true and what is false. No vas a ser realmente capacitado para discernir qué es verdadero y qué es falso. And you will not have anyone to explain to you Y no vas a tener a nadie que te lo pueda explicar. what this Word says, really. Que te pueda explicar qué es verdaderamente lo que dice este libro. You will be left as the crowd in the days of Christ, Vas a ser dejado como las multitudes en los días de Cristo. left with the parables Dejado con parábolas. that are kind of dark, Algo un poco oscuro. and it cannot be understood. Que no podía ser bien comprendido. To know the truth Para conocer la verdad is contingent of abiding in His Word. es necesario habitar, morar en su palabra. And then it says, Y después dice, and the truth shall make you free. y la verdad os hará libre. Who can be really free? ¿Quién puede ser verdaderamente libre? It's the disciple only. Solamente los discípulos. That's what the Lord says here. Es lo que dice aquí el Señor. We can read the verse again. Podemos volver a leer el versículo. If you abide in my word, Si moráis en mi palabra, you are my disciple indeed. entonces seréis verdaderamente mis discípulos. And you shall know the truth. Y conoceréis la verdad. And the truth shall make you free. Y la verdad os hará libres. What the Lord says here, Lo que el Señor está diciendo aquí it's that the only person who can really be free, es que la única persona que puede realmente ser libre, truly free, verdaderamente libre, is the disciples. son los discípulos. This is it, you know. Y así es como están las cosas. That just shows us how important it is Esto nos manifiesta lo importante que es to meet the conditions of discipleship. encontrar las condiciones del discipulado. It's not something optional. No es algo opcional. Today we are told it is optional. Hoy en día se nos dice que es opcional. You get saved first, Antes tú piensas en ser salvo. you become a Christian, Llegas a ser un cristiano. and then it's kind of optional. Y después es si tú You quieres. can meet the term of discipleship, Entonces tú puedes aceptar los términos del but you don't really discipulado. need to. Pero no es que sea verdaderamente And even if you don't necesario. accept them at all, Y aun si tú no los aceptas en absoluto, you will reach heaven tú vas al cielo lo mismo. because you have become a Christian. Porque
has llegado a ser un and cristiano. everything is fine. No. Y entonces todo está bien. This book doesn't teach everything is Pero fine. la Biblia no nos enseña que todo está The bien. Christian life begins La vida cristiana empieza by accepting the conditions of discipleship. aceptando las condiciones del discipulado, To accept Christ as your Lord. aceptando a Cristo como Señor. You know, Paul got saved, Pablo fue salvo, as we have seen 2 weeks ago. como vimos hace 2 semanas atrás. And the first question, Y su primera pregunta, the first words of his mouth was, la primera palabra que salieron de su Lord, boca what do you want me to do? fueron, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? And they are Christians today. Y And there are Christians Y hay today, cristianos hoy en día quote unquote, saved for 20 years, 30 years, 40 years. Considerados salvos desde 20, 30, 40 años And they have never asked the Lord, y que ni una sola vez en su vida le han preguntado al Señor, Lord, what do you want me to do? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? No, they wouldn't ask. No, ellos no van a pedir esto, no van a preguntar Because esto, they're afraid what the Porque- Lord might tell them. porque tienen miedo de lo que el Señor le pueda And decir. the Lord might change all your plans El Señor puede cambiar todos sus planes because He has the right porque Él tiene el derecho to ask you what He judges what is best. de pedirte que tú hagas lo que Él considera que If sea lo mejor. it changes some of your plans, well, it will change some of your plans. Y si Él cambia alguno de tus planes, pues cambiará alguno de tus But planes. if we accept to do what He asks us, Pero si tú aceptas de hacer lo que Él nos pide, we will know the truth, conoceremos la verdad. and the truth will set us free. Y la verdad nos hará libres. That's the only way. There is no other way. Es la única manera, no existe If you otra. are a Christian, Si eres but cristiano, you are but not a disciple, pero no has llegado a ser un you discípulo, can stay there, puedes quedarte aquí, but you will not know what is true. pero nunca sabrás lo que es verdad. Jesus will not explain anything to you. Jesús nunca te explicará lo que es, cómo están las cosas. You lo will que es never be verdad. free. Nunca serás libre. And in brief, you will not know what the Christian life is. En pocas palabras, nunca vas a conocer lo que es la vida cristiana. And you will be left Serás dejado with the religion of man. con la religión del hombre. That's all what you will have. Y será todo lo que tú puedas tener. We can pray. Podemos orar. Father, we give you thanks. Padre, nosotros te damos gracias. Because in the way you have made it clear, Porque de una cierta manera tú has hecho las cosas Lord, claras. anyone Señor, cualquiera can become a genuine disciple of yours puede llegar a ser un discípulo tuyo genuino, by accepting from the heart aceptando con todo su corazón the conditions you have put. las condiciones que tú has puesto. And Lord, we give you thanks Y Señor, nosotros te damos gracias that you don't deceive anyone. porque tú no le desilusionas a nadie. Lord, those who accept the conditions of discipleship, Señor, aquellos que aceptan las condiciones de tu discipulado, right away they can be taught. inmediatamente empiezan a ser enseñados. Lord, we can hear your voice, Señor, nosotros podemos escuchar tu voz and you can explain to us y tú nos puedes explicar las cosas, the mysteries of the kingdom. los misterios del reino. And we give you thanks. Y nosotros te damos las gracias. Lord, we want to be at your school. Señor, queremos estar en tu escuela. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen. Amén.